nosotros ahorita tomando. Sale que cuando ya tenemos el producto de PCR, ya estaríamos en posición de clonarlo a un vector. Sí, ya considerándolo ya como un experimento ya completo en el laboratorio. Nada más que ahora la pregunta es cómo lo clonamos, ¿no? ¿Cómo lo metemos al vector o plásmido? Y a su vez, ¿cómo lo hacemos llegar al organismo blanco o al gen blanco que queremos modificar o cambiar? O el DNA que queremos modificar o cambiar. ¿Sale? Esa es la cuestión, ya es lo que sigue. Entonces, nuevamente, pues les comparto. En esta presentación, pues parte de algunas enzimas comúnmente utilizadas en pues lo que sería ingeniería. ¿Sale? Básicamente nos vamos a centrar en lo que son las endonucleasas de restricción. ¿Sale? No sé si ya lo revisaron esta parte y ya tienen noción de lo que son las enzimas de restricción. ¿Se acuerdan, Pues, Diana? creo Bueno, que... quien sea. pues sí, recuerdo, creo que sí vimos una que otra. Ok, ¿qué recuerdan de lo que son las enzimas de restricción? Que, digamos, como que cortan el ADN para poder ahí, pues sí, o sea, insertar un gen y que pueden generar dos tipos de extremos, creo. Ajá, sí, Romo claro. y no me acuerdo el otro. Ah, el cohesivo, creo. Cohesivo, el que estamos viendo aquí en la presentación. Este es un Ajá. corte tipo cohesivo o genera extremos tipo cohesivo. Sale en la cual quedan como una escalerita. Sale, aquí se ve. Pero son complementarias. Sale, partimos de que son secuencias generalmente palindrómicas que se leen, eso quiere decir que se lee igual de aquí para acá, de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. Entonces, cuando hace este corte, si se fijan, quedan regiones complementarias, como aquí. ¿Sale? Entonces, eso es importante ya que si usamos las mismas enzimas para nuestro fragmento que queremos clonar y para nuestro plásmido que va a ser este receptor de nuestro gen, pues se pueden unir por complementariedad porque se usaron las mismas enzimas y tienen las mismas regiones que pueden ser reconocidas. ¿Sale? Hasta ahí, si vamos bien. Sí. Muy bien. Es la forma tradicional, por así decirlo, la forma más común de clonar o de insertar un gen en el vector por enzimas de restricción, ya que los vectores generalmente traen un sitio múltiple de restricción, le llaman, que es en donde te da todo el abanico de posibilidades, ¿sí? De secuencias para que puedas usar enzimas de restricción y te genere secuencias complementarias, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas enzimas de restricción, hay catálogos completos de enzimas de restricción en los cuales ustedes pueden elegir, ¿sí? Si ya saben qué vector van a utilizar, pues pueden ver cuáles son las que van a necesitar, qué enzimas de restricción estarían necesitando para abrir el vector, ¿sí? Son enzimas de corte. Entonces, bueno, aquí nada más lo que se menciona es la nomenclatura. Sale, por ejemplo, EQR1 es de las más comunes. Viene de Escherichia coli, ¿sí? Que fue el organismo de donde se aisló. La cepa R13 y fue la enzima número 1 hallada. ¿Ok? Eso compone, luego le llaman ECORI, no, es ECOR1. ¿Sale? Es romano este. No es I.
Y sí, es una abreviación que nos sirve para ubicarlas en el catálogo. Y en el catálogo nos dice también cómo es su corte o cómo es la región que reconoce para generar los extremos. Si se fijan aquí en la última columna, pues bueno, BAM-H1, por ejemplo, Bacillus amyloliquefaciens, se genera un extremo cohesivo. Estos son los sitios de corte, aquí donde están las flechitas. ¿Sale? Eco R1, ya habíamos dicho, Eco R2, GIND3. Pero hay unas que generan extremos romo, era lo que mencionaban. Quiere decir que no se genera esta escalerita, sino que es un extremo, digo, un corte pues longitudinal de la doble cadena, quedando pues lineal. Sí, quedaría un corte aquí y se queda separado. Ok, esa es la diferencia, pero también hay vectores que nos sirven para ligar este tipo de extremos romo. Los más fáciles y los más comunes son los cohesivos. ¿Sale? Ok, es esto mismo, lo que ya mencionamos. Los extremos cohesivos o pegajosos es igual. Bueno, enzimas de restricción. Normalmente las enzimas de restricción son una defensa. Sí, es un mecanismo de defensa para DNAs extraños. Sí, que no pertenecen a la bacteria. Quiere decir que sí, bueno, ¿cómo diferencian de ese DNA extraño? Mediante metilaciones. ¿Vale? Generalmente las enzimas de restricción no cortan DNA metilado. No sé si se acuerdan que cuando veíamos algunas modificaciones les comentaba que el DNA también puede ser metilado, junto con las proteínas. Entonces, es un como mecanismo de defensa, ¿sí? Natural de las bacterias, y no cortan su propio DNA debido a que está metilado. Cuando encuentran un DNA como de un virus, por ejemplo, el virus no metila su DNA. Entonces, por lo tanto, lo corta y lo hace pedacitos, ¿sí? Para prevenir que lo infecte o que infecte a la bacteria. Y las enzimas, pues bueno, ya las mencionábamos, ¿sí? Unas son las enzimas de restricción, otras son las polimerasas, que también ya mencionamos, esenciales para la PCR. Bueno, aquí está diciendo de los oligos y que va a sintetizar un nuevo fragmento, eso ya lo revisamos. Aquí solamente información adicional, hay polimerasas, la TAC, aquí se menciona la TAC polimerasa, pero hay otras de alta fidelidad, ¿sale? Esta es la TAC polimerasa. Si se fijan y comparada con las polimerasas, bueno, sigue una de alta fidelidad, pero ya hay unas de nueva generación, ¿sí? Esta es la tasa de error. Lo que ejemplifica aquí es una gran diferencia entre el error que puede cometer la TAC polimerasa normal con las de alta fidelidad. Estas son usadas comúnmente para amplificar regiones como grandes, ¿sí? Como vectores, como plásmidos completos, y que tienen la polimerasa está ya modificada y aparte tienen la capacidad de ir verificando todos los errores que pueda cometer de corrección. ¿Ok? Sí son más caras, sí son mucho más caras, pero son más rápidas. Hablamos de que pues la polimerasa normal amplifica como 1 kilobase por minuto. Las polimerasas, las más nuevas, amplifican hasta 1 kilobase en 20 segundos. Sí, son muy rápidas y son muy eficientes, ¿sí? en su amplificación. Entonces, para que nada más se queden ahí con la idea de que no es la única la polimerasa, sí, ya hay nuevas y más eficientes. Y no, me quería ir hasta lo que es propiamente vectores. ¿Sale? Ya dijimos que ya tenemos la forma de extraer nuestro fragmento o nuestro gen que vamos a insertar en un plásmido.
Sí, el plásmido, pues es un DNA, es un DNA chiquito de bacteria, circular. ¿Sale? También es circular, es accesorio porque generalmente de forma natural es la vía por las cuales se transfieren resistencia a algunos genes. ¿Sí? Información no esencial, si les quitamos este plásmido, siguen sobreviviendo de forma pues adecuada, pero esto les brinda, los plásmidos les brinda accesorios, capacidades accesorias, como es resistencia, ¿sí? Antibióticos. Pero los que usamos nosotros, ya la mayoría son ensambles modificados, son vectores comerciales, sí que alguien se dedicó a tomar algunas regiones importantes o de interés, irlas ensamblando para que nos quedara ya un vector o un plásmido funcional, ¿sí? Para lo que nosotros deseamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, bueno, reconocemos principalmente dos tipos de vectores, lo que es el de clonación y lo que es el de expresión. ¿Sale? Dice, pues bueno, un vector de clonación es una molécula de DNA que es usada como vehículo para transferir material genético exógeno de manera artificial a otra célula. Puede generar hasta 500 copias por célula. Sí, su finalidad es esa, su finalidad es hacer muchas copias. Tener muchas copias del plásmido original que insertamos mediante un origen de replicación, ¿sí? Que va en una parte del vector, se hacen muchas copias, dice hasta 500, ¿ok? Dice es un vector que contiene un fragmento exógeno o cuando ya tiene el fragmento se le llama recombinante. El vector, según su función, ya dijimos, puede ser de clonación o de expresión. ¿Qué lo hará diferente entre estos dos tipos de vectores? ¿Qué creen que es la diferencia a nivel estructural? Los sitios que tiene el inicio de transcripción y de traducción. ¿Y a eso cómo le llamaríamos? ¿Qué hay antes del sitio de inicio de la transcripción? ¿El ORI? No, ORI es para replicación. Antes de la transcripción. Ajá. ¿Promotor? ¿El qué, perdón? ¿Promotor? Así es. La diferencia es que tiene promotores o no antes del sitio de inserción de nuestro gen. ¿Sale? Los de clonación no tienen promotores. Por lo tanto, puedes insertar, era lo que les decía, pueden insertar el gen y ahí se va a mantener almacenado. ¿Sí? Es la forma más común de almacenar plásmidos ya con tu gen de interés en vectores de clonación. Ya de ahí, cuando necesites hacer otro experimento o expresar ese gen, lo cambias de vector. ¿Sale? Generalmente no son tan grandes los vectores de clonación. Sí, dice 2.6 kilobases. Y también eso, pues es accesible. Sí, entre mayor sea el tamaño del vector, necesitas diferente método de transformación. ¿Sale? Los de pequeño, digo, los de tamaño pequeño como estos, pues con una transformación tipo choque térmico, pueden entrar sin problema, ¿sí? Pero cuando ya tienes de, pues no sé, 7, 8 kilobases o más, generalmente necesitas hacer una electroporación, ¿sale? Entonces también hay que tener eso en consideración. ¿Cuál es el tamaño de nuestro vector a clonar para elegir una adecuada técnica? Pero bueno, básicamente esa es la diferencia, ¿sale? Que no tienen promotor, no se expresan y no se transcriben, ¿sí? No se transcriben y no se traducen, por lo tanto, ¿ok? Sí. Muy bien.
Entonces, de manera general, pues tenemos estructuras o sitios que definen al vector. ¿Ok? Entre ellos, pues el origen de la replicación. ¿Sí? Nos interesa que aunque sea independiente al DNA genómico que se le llama, aún en bacterias se le llama genómico, al que no es plasmídico, este plásmido debe de tener la capacidad de replicarse de forma autónoma. Entonces necesita un origen de replicación, aunque no se vaya a expresar. Lo queremos en muchas copias o de manera abundante. ¿Sale? Entonces hay un origen de replicación. Generalmente hay un gen de resistencia, ¿sí? Como puede ser ampicilina. Depende del organismo en donde lo vayan a probar. Ampicilina es muy común para cuando van a transformar E. coli. ¿Sale? Porque es sensible. Queremos que el huésped sea sensible de inicio, para que cuando tenga incorporado el plásmido, pues adquiera esa resistencia. ¿Sí? Pueda sobrevivir ahora en el medio de cultivo, suplementado con el antibiótico. Eso es algo que se tiene que verificar antes de hacer la transformación de la bacteria. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bueno, o sea, ese por ejemplo, el gen de resistencia solo es para ver si sí está como, o sea, a ver si sí resisten nada más. No. O, Aquí, haz de cuenta que si plaqueas tu organismo que vas a transformar, tu cepa de E. coli, en una plaquita de agar con ampicilina, directamente sin transformación, no debe de crecerte nada, porque el ok. antibiótico eliminaría o mataría toda la carga bacteriana que tengas. Por eso te digo, debe de ser sensible. Entonces, la idea Ok. es que no debe de crecer nada de inicio. Ujú, sí. ¿Sale? Cuando tú haces la transformación, introduces este plásmido, le estás dando la capacidad de resistir ahora al antibiótico. Este gen de resistencia es un gen que degrada al antibiótico. No es que lo produzca, es que lo degrada, es una beta-lactamasa. ¿Sale? Sí. Entonces le ayuda a resistir o a degradar el antibiótico que hay en el medio y ahora sí le permite crecer solamente a las células que adquirieron el plásmido. Ok, sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces partimos de eso, de que las colonias que se ven y que están presentes son resistentes porque adquirieron el plásmido. ¿Sale? Esa es la lógica. Adicionalmente a este marcador, hay otros elementos que algunos plásmidos incorporan, como es se le llama, son reporteros, genes reporteros. ¿Sale? Como lo que veíamos del cambio de LAC-Z, se le agrega LAC-Z para que al medio, cuando le agregas XGAL, que es un reactivo que cuando se degrada o cambia, se ve azul. Entonces, se puede agregar otro, o la GFP, por ejemplo, la verde fluorescente. Además de la resistencia, ¿sí? Lo que vas a escoger es que además florezca, o se vea azul o se vea fluorescente. ¿Sí? Sí, ok. Ok, muy bien. Esto porque muchas veces hay un fondo, un crecimiento de fondo. Esto de lo que les decía, de que sea sensible, pues sí, se cumple, pero en la práctica a veces hay un crecimiento de fondo. Son bacterias que lograron de forma natural adquirir resistencia, aunque no tenga el plásmido, se da.
¿sí? Por la densidad que plaqueas, de repente llegan a crecer poquitas resistentes naturales. ¿Ok? Algo pasó. Entonces, además de que crecen, ya si le pones un reportero, escoges la que tiene el color que esperas, ¿no? Azul o que son fluorescentes. Entonces el vector puede llevar esas dos genes, ¿sí? Para ayudarte a hacer la selección. Y lo importante, el sitio de restricción. Ok, eso nos va a servir para clonar nuestro gen de interés. Hasta ahí vamos bien. Ahorita nos vamos a centrar en este punto, en el sitio de restricción. Profe, entonces, ¿el origen de replicación qué sería? Perdón, es que me confundí. Ok, es la secuencia que veíamos. ¿Se acuerdan cuando vimos la replicación en bacterias, que era un círculo y que tenía un inicio y había terminadores en el sitio opuesto? Ah, ok. Perdón, entonces, ¿y el ORI qué sería? Es eso, es una secuencia conservada en el cual se reconoce para que empiece la replicación, la duplicación, ¿sí? No la transcripción, la duplicación del plásmido. Ah, Pasa o suceden los dos eventos, que se replica y si tiene el promotor, que se transcribe. sí, es cierto. Ay, perdón, es que me confundo. No, ya estamos condensando ahora sí toda la información que vimos. Entonces son dos cosas diferentes, ¿sale? El LORI es el que le permite que haga muchas copias, que se duplique el vector muchas veces. Eso no nos habla de expresión, solamente nos dice que se va a duplicar. ¿Ok? Ok, Ok. Lo que nos habla de si se va a expresar el gen que clonemos es el promotor. Y generalmente está aquí pegadito a donde ustedes van a insertar su gen. ¿Sale? Bueno, aquí de este lado, pues dice, bueno, está muy sencillo. Aquí dice que un fragmento del DNA de interés se usan unas enzimas de restricción. Aquí. Y ese fragmento, bueno, estas mismas enzimas se utilizarían también en el plásmido para abrirlo o linearizarlo, se le llama. ¿Sale? Tenemos un circulito cerrado. Si lo cortamos aquí y aquí, se va a abrir y queda lineal. Pero en los extremos aquí y aquí donde cortamos, ya puede ser complementario al genoma o al producto de PCR que vamos a clonar. ¿Sí? Esto es lo que muestra aquí. El vector, bueno, tiene dos entradas. Aquí abajo el mismo vector, dice se cortan con las mismas enzimas de restricción que se usó para cortar el DNA. Por lo tanto, quedan complementarios los dos extremos. Si unimos o si permitimos la unión, ¿sí? Eso se da de forma natural, pero es a baja temperatura, como a 18 o 16 grados, para que se complementen o alineen estas regiones, por ejemplo, las que son complementarias. ¿Sí? Se deja toda la noche, se deja con una ligasa, ¿sí? Como la que cerraba los fragmentos de Okazaki. Una ligasa para que después de que se complementen solitos, lo cierre. ¿Sí? Ya que está cerrado, ahora sí hacemos la transformación de la célula, que no lo tenía. Y después se replica la célula y con ella va también el plásmido.
¿Sí vamos bien? Sí, ok. Muy bien. Entonces, hay varias formas de clonar en nuestro gen, ¿sí? Vamos a ver a detalle el más común, que es mediante enzimas de restricción. Por ejemplo, esto. Bueno, estos son, aquí menciona, marcadores auxotróficos, el polilinker o sitio de multiclonación, es este, que se ve aquí. Sí, tiene la Z, ese sería un gen reportero, sí, para la beta-galactosidasa. Viene del operón que vimos, ¿sale? Del operón de la lactosa. El agente de selección, pues de antibiótico y el origen de replicación. En donde nos vamos a situar es en esta parte, ¿sale? Porque nos interesa insertar nuestro fragmento. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para clonar mediante enzimas de restricción? Por ejemplo, bueno, mire, esta es una fotografía del fondo que les digo. Sí, cuando plaqueamos llega a ver colonias que crecen, pero que no tienen el vector, y cuando tienen la Z se ven así. Se le pone IPTG, que es un inductor, y se le pone XGAL para que las que tienen el vector y que tienen la beta-galactosidasa se vean en azul. Entonces aquí bien fácil. Bueno, aquí nos podemos discriminar fácilmente de entre blancas y azules. ¿Sale? Picamos las azules, si es el caso. ¿Ok? Sí. Y aquí, ¿cómo le hacemos entonces? Si nuestro producto de PCR o el gen que queremos insertar no tiene los sitios de restricción, que es lo más común, ¿no? O sea, cualquier gen, o sea, no va a tener en sus extremos, como lo que veíamos ayer, no sé si se recuerdan el mapita que les puse, un montón de genes seguiditos, y de todos esos elegimos uno, sacamos la secuencia, pero lo más seguro o lo más probable es que no va a tener las enzimas de restricción y menos las que tiene nuestro vector. ¿Sale? Son todas estas las que tiene el vector, suponiendo que lo queremos clonar aquí. ¿Cómo le hacemos entonces para que nuestro producto de PCR tenga estas regiones? No se les olvide, son regiones que cortan las enzimas, son secuencias. ¿Cómo se les ocurre que lo podemos hacer? Ay, no sé. No. ¿Sí se ve el problema en el que estamos? Sí, Sí. profe. Ajá. Pero ¿y si se añadieran como a los primers? Ok, esa es la respuesta. Sí. En el diseño que ustedes hicieron el diseño solamente para amplificar el gen que les interesa, ¿no? Clonar. Cuando deciden que va a ser la clonación vía enzimas de restricción, eligen, bueno, hay diferentes criterios. Una es si la tenemos en el laboratorio, otra es el costo, sí, y pues bueno, básicamente tienen que decidir qué enzimas van a utilizar de estas posibles opciones para que las pongan las secuencias que corresponden a cada una en los oligos que están diseñando. ¿Sí? Por ejemplo, mi recomendación siempre es que no agarren las de los extremos. Se puede hacer, pero cuando van a clonar, si utilizan GIND3 y EQR1, a la hora de abrir y de cortar aquí y aquí, se pierden todos estos otros sitios. ¿Sale? Queda aquí y queda aquí, pero todo lo demás se sale y se pierde.
Entonces, generalmente lo que yo recomiendo es no perder todos los sitios, sino utilizar algunas del centro. ¿Sale? Por ejemplo, BAM H1, exva 1, ¿sí? Y clonamos aquí y todavía nos quedan estos otros sitios de opción. ¿Sale? Por si quisiéramos, no sé, utilizarlo para otra cosa. Entonces, bueno, este también es un criterio de decisión para saber cuáles vamos a utilizar. Una vez que ya establecimos cuáles nos convienen, pues lo hacemos el diseño como el que hicieron. Tienen que decidir, ¿sí? Y por ejemplo, BAM H1, tienen que irse a la secuencia, tienen que consultarla en internet, ¿sí? Le ponen secuencia, encima de restricción, BAM H1, y les va a aparecer esto. ¿Sale? ¿Cuál van a tomar? ¿Qué secuencia toman para pegársela al oligo? Directo, por ejemplo. La de 5 a 3 prima, ¿no? Así es. Sí, si se acuerdan, estamos haciendo el diseño de 5 a 3. Si queremos que BAM H1, ¿sí? Corte cerquita de donde está nuestro oligo directo, pues se lo ponemos a la izquierda, ¿sí? De nuestro oligo directo. Sería primero la secuencia y luego el oligo o el diseño del oligo directo. ¿Sale? Aquí, enfrente, de donde dice 3'. Y se manda a pedir completito, con todo y esta secuencia. Cuando ustedes hacen la amplificación, siguen considerando solamente como si fuera solamente el oligo solo. ¿Sí? Esto no se considera para la PCR. Sí se incluye al final. Queda el producto de PCR con nuestra secuencia ya adicionada. Pero para, por ejemplo, la temperatura de alineamiento no es necesario considerarla. Con el puro temperatura del oligo es suficiente para que se dé bien la PCR. ¿Sí? Entonces depende en dónde y cómo quieren la orientación de su fragmento. A eso me refiero a que aquí depende cómo quieren la orientación de su fragmento en cuestión de que si van a usar por ejemplo, a ver, me voy a espaciar un poquito más. Si van a usar BAM H1 y ECO R1, ¿sale? Si le ponen BAM H1 a su oligo directo, pues este se va, y este ECO R1 a su oligo reverso, pues va a quedar orientado en este sentido, ¿sale? Porque aquí empezó y aquí se lo pusimos. Aquí es el inicio y acá es el final de nuestro gen. Sí, o sea, con las enzimas ustedes pueden dar la orientación que necesiten. Al contrario, si quisieran que el final quedara acá, pues se lo ponen al reverso, BAM H1 y ECO R1 al oligo al directo. No sé si me explico en ese punto. Sí, o sea que nada más, como quien dice, se copia la secuencia de la 5', 3' para el directo y se le agrega antes la secuencia del BAM H1 y luego Ah, al oligo reverso, pero ahí sí, ¿cómo se pondría la secuencia del oligo reverso? se le pone al final. Se le pone cuando, si lo estamos poniendo de 5 a 3, Ajá. ¿sí? Como lo pusimos al final, cuando termine el 3', aún en el reverso, ahí también le pones la secuencia de la enzima. Ah, Uno es voy. a la izquierda, en el directo es a la izquierda y en el reverso es a la derecha del oligo. Ajá. Oh, ok. Sí, y dependiendo qué enzimas pongas, va a ser la orientación que lo pongas, hacia arriba o hacia abajo. ¿Y por qué es importante? En los de clonación no es muy relevante. En donde sí es bien importante eso es en los de expresión. Porque nos interesa que nuestro codón de inicio, si se acuerdan el AUG,
que estábamos ubicando al inicio del gen, nos interesa que quede próximo al promotor. No nos serviría poner la región de terminación cerca del promotor porque no se va a reconocer. Entonces, en los de expresión sí es bien importante que lo orienten de forma adecuada. ¿Sí? Si el promotor está suponiendo, ok, aquí abajo, ¿sale? Suponiendo que aquí y dice que, o dijera que empieza el promotor o tiene el promotor y va hacia allá, va hacia arriba, hacia el ORI, pues lo que hay que poner es que EQR1 quedara en el directo, ¿sale? Porque es el más cercano al promotor y nos interesa que el AUG de inicio quede cercano al promotor. No sé si me explico. Va a quedar en en el oligo directo, ¿no? ¿EQR1? Ajá. Sí. Sí, Si suponemos que el promotor estuviera aquí abajo, ¿sale? Y sí. que amplificara para allá, ¿sí? Entonces sí, le lo ponemos al directo el EQR1. ¿Sale? Sí, Es esto que se ve aquí. Pues bueno, dice que podemos sacar una amplificación. Bueno, aquí dice que se puede digerir el plásmido y meter lo que va a ser nuestro fragmento. Si se fijan, aquí el gen de interés es el amarillo, pero en los oligos, estas flechitas, ¿sí se alcanza a ver? Aquí donde dice EQR1, una flechita, y el NOT1, otra flechita. Sí. Nos está diciendo que el oligo que estamos diseñando y con el que vamos a amplificar nuestro gen de interés lleva esa secuencia. Y nos interesa entonces, bueno, aquí no hay orientación, no estaba colocando el promotor, pero desde que sacamos el producto de PCR, si se fijan aquí al final ya lleva las regiones de EQR1 y de NOT1. Y además se mete a digerir con las enzimas. Generalmente es una por una. Se mete primero EQR1, se neutraliza y luego NOT1 y ya tenemos el fragmento. El plásmido igual. Se le da la digestión con estas mismas enzimas, EQR1 y luego NOT1. Y se mezclan y se le pone ligasa. Una vez que tenemos la ligación, les digo como toda la noche, al día siguiente, ahora sí, transformamos nuestra bacteria. Profe, eso es hablando de que el ADN proviene de otra bacteria, ¿no? Así es. Sí, Que así es. me quedó un poco de duda en lo Ajá. de los oligos pegados con los fragmentos de las enzimas de restricción. Ah, o sea que no va a afectar entonces a la temperatura si le pegamos más nucleótidos. Bueno, los nucleótidos de las enzimas. No, no, generalmente es una idea, pues hasta que lo haces experimentalmente te das cuenta que la temperatura que le estás dando es suficiente para que reconozca específicamente la región que te interesa amplificar. La otra quedaría como colgando, como no complementada, la que estás poniendo esta del EQR1, pero al final en unos ciclos posteriores sí termina complementándose. Entonces, les digo, No, no se utiliza otra temperatura diferente, sino la que se estableció para el puro oligo. mm, Y mm, eso sí ya lo verifiqué. ok. Y también, o sea, para la PCR es la misma temperatura, pues. Sí, sí, se corre igual.
Sería todo igualito. Nada más tu diseño cambia en la cuestión de que los mandas sintetizar un poco más grandes por la secuencia que estás agregando de jQuery1 y Node1, sí, como el ejemplo que viene aquí. Órale. Pensé que sí. No, no le digo sí, es la idea. Generalmente luego se quiere modificar la temperatura, pero no porque no se de cuenta que no se alinea directamente a la secuencia. Queda como si quedara una región colgando, por así decirlo. Entonces no afecta el alineamiento. Ah, órale. Ok, ¿Ok? gracias. Sí, pues, Muy gracias. bien. Si gustan, busquen algún vector de expresión para que vean o ubiquen el promotor y enseguida el sitio múltiple de restricción y para que intenten orientarlo. ¿Sale? Con la secuencia que le estarían pegando al oligodirecto y al reverso. Si quieren sobre el mismo gen que ya hicieron o sobre el ejercicio que hicieron, solamente busquen un plásmido, busquen cómo lo orientarían buscando la secuencia de la enzima que decidan. ¿Ok? Y también me lo suben para checarlo. Sí, profe, tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, en la orientación del plásmido, ¿no? Ajá. Entonces, profe, el promotor tiene que estar antes del polilinker, ¿verdad? Sí. Y entonces se tendría que orientar con ¿cómo dijo? Con donde inicio, cerquita de ese, ¿verdad? Miren, este es un vector este es un promotor. ¿Sale? Es un promotor de la lactosa. Y les da la orientación. Dice que debe de poner, bueno, va en este sentido, hacia donde dice LAC. Y en este sitio lo abre, le da un zoom y te pone todas las opciones de enzimas. Entonces, debes de orientar el oligodirecto, que es el que tiene el auge que te interesa, con alguna de estas enzimas de la izquierda, para que quede cerquita del promotor. Y el final de tu gen lo pones con alguna otra enzima de estas de la derecha. Ok, sí. ¿Sí? Para que te quede orientado de forma adecuada con el promotor que ya viene. Entonces el reverso sería, por ejemplo, entonces donde dice NSI y el directo, por ejemplo, quedaría, no sé, bueno, en los de la derecha. Del directo puedes escoger NSI, HINDE3, KPN1, SAC1, BAMH1, todos estos, el que tú Ah, ok, quieras. ok. Sí, en el Ah, oligodirecto. En el reverso, que es el final del gen, tendrías que poner alguno de esta otra, desde ECOR1, PST1, ECORB, NOT1, cualquiera. ok, sí. ¿Sí? Ok, hasta ahí está claro. Creo que sí, creo. Bueno, de todas formas, hagan el intento. ¿Sale? Si quieren sobre el que ya hicieron, nada más busquen un plásmido, busquen qué opciones de enzimas hay y pónganle la que ustedes elijan, buscando que quede orientado de forma adecuada. Ok. Sí, ¿Sí? te lo enviamos por... Sí, si quieren ya mañana, si no tienen dudas, lo suben también aquí a la plataforma. ¿Sale? Y mañana vemos lo que es la recombinación homóloga, usada ya como herramienta. Ok, está bien.
Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Pues hasta aquí le vamos a dejar. Ya